Bueno, ustedes saben que, de alguna manera, como les decía en el bloque anterior, la palabra final del embajador de Israel deja abierto el tema político, es decir, somos sociedad indefensa, no hemos hecho nada. ¿Qué hace la CIDE? ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué hace la policía? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Lo Antonietti abre una posibilidad. Es decir, es tema político porque no debe haber una tercera vez. Creo que esto es la idea fundamental. El presidente Menem ayer habló a los argentinos y de alguna manera, en el pasaje que hemos escogido, refuta, si se puede hablar así, lo que están criticando, la indefensión aparente del Estado argentino. Argentina, una tierra de paz, una tierra donde la integración social y racial constituye uno de nuestros orgullos, fue señalada otra vez para ser regada con sangre de inocentes. La misma pregunta nos hacíamos hace 2 años, frente a la misma barbarie. ¿Por qué? No quiero entrar en la discusión con quienes hacen política con la muerte. No quiero faltar el respeto a nuestros muertos y a sus deudos. Pero sí debemos puntualizar que desde el atentado a la Embajada de Israel hasta ahora, hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Ponemos nuestros mejores hombres. Trabajamos con toda la inteligencia internacional y no tuvimos éxito hasta el momento. Pero no hemos claudicado. Las bestias son difíciles de encontrar aquí y en todo el mundo. Magdalena, ¿se han hecho todos los esfuerzos, en tu opinión? Mira, ojalá lo supiera. Yo pienso que no, o por lo menos de una manera consciente, porque hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, el pedido al canciller Ditela de ir a Washington el 1 de agosto, para un hearing. Bueno, es una interpelación, un hearing, ¿no? Para preguntar por qué, esa misma pregunta que me acabas de hacer vos a mí. Entonces, si la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos hace esa pregunta, vista desde afuera, yo creo que nosotros, vistos de adentro, nos hemos hecho muchas veces esa pregunta, ¿no? Se hizo lo bastante. Da la sensación de que, por lo menos, lo que yo podría decir es que no se avanzó. Carlos Correch. Yo creo que su pregunta habría que ponerla en un contexto histórico argentino. Usted está preguntando si el Estado argentino ha hecho lo suficiente para esclarecer el atentado de la embajada y prevenir, en definitiva, el atentado desgraciado atentado que acabamos de sufrir los argentinos. Y yo creo que sí, que ha hecho mucho, que ha tratado de movilizar todos los recursos de inteligencia, de seguridad del Estado, que ha recibido el aporte, que ha pedido y recibido el aporte de los más importantes instituciones de inteligencia y seguridad del mundo, como lo ha dicho el presidente, sin éxito. Pero lo que sí cabe preguntarse es, ¿qué es lo que falta? ¿Más uniformes? ¿Más gente vigilando? Podría ser. Pero yo le quiero señalar nuestra propia experiencia. Cuando fue la dictadura militar, en una sociedad militarizada, tremendamente militarizada, con sus cuerpos de seguridad protegiendo el corazón del poder militar, pudieron impedir, por ejemplo, que en la propia sede del Cuerpo de Seguridad del Estado, en Coordinación Federal, se colocara una bomba que destrozó el comedor donde estaban comiendo decenas de oficiales, o que un grupo terrorista hiciera estallar en el propio corazón del poder militar un artefacto explosivo. Es decir, estos
atentados contra los que tenemos que pelear. No solo el gobierno, y es cierto, el gobierno fundamentalmente, pero todos los argentinos, porque cuando usted recién le decía a Beraja, le daba sus condolencias, como me la dio mucha gente a mí, porque yo soy judío, de religión judía, yo decía, me siento que me tienen que dar las condolencias como argentino, más que como judío. Porque es a los argentinos a quienes tienen que condolernos, que tienen que saludarnos y decirles, estamos condolidos y desesperados de lo que les ha pasado. ¿El gobierno argentino son ustedes? Somos el gobierno. Por eso el presidente asume la responsabilidad. Por eso el presidente ha generado un nuevo cuerpo de seguridad coordinado para tratar de impulsar, tratar de juntar todos los esfuerzos del Estado argentino para el esclarecimiento y prevención de estos hechos. Pero estos hechos, cuando se esclarecen, a veces llevan años. Los cuerpos más importantes de seguridad del mundo tardaron 5 años en esclarecer, sin poder aprender a los culpables que se refugiaron en fronteras seguras, el atentado contra el Boeing que estalló sobre Escocia. Yo no sé si usted recuerda este episodio, Lockerbie. Fue una investigación de años, de los principales seguridades del mundo. Es decir, yo creo que en el centro comercial tardaron 10 días, efectivamente. No es un tema de inteligencia. Es un tema de inteligencia. Y le quiero señalar también como un antecedente importante. Nosotros no somos una democracia asentada hace 100 años. Somos una democracia adolescente que está recién articulando los sistemas de seguridad del Estado democrático. No, le quería preguntar, doctor Corach, cuando usted cita el atentado que fue realmente terrible en la Superintendencia de Seguridad, ¿usted piensa que el contexto es el mismo? No, lo que le estaba Actualmente pensando... estamos viviendo en el Estado de Derecho. Por eso, señora, en aquel momento estamos viviendo en una dictadura militar. Por eso, señora, yo le digo, todavía, fíjese, ni una dictadura militar, militarizando el Estado argentino. No es el mismo. No le hablo del contexto, le hablo de los instrumentos, señora. Porque se ha dicho, hay suficiente vigilancia. Pudo impedir la vigilancia, las decenas de militares y de oficiales destinados a proteger el corazón del poder de la dictadura, evitar estos atentados. Yo no digo que no se puedan evitar, quizás. No digo que a lo mejor la labor de inteligencia en una democracia importante, asentada en años. No se olvide, señora, que nosotros tuvimos que reconstruir, no nosotros, los gobiernos democráticos tuvieron que reconstruir desde más abajo de los cimientos, los instrumentos de la seguridad del Estado. Para hacerlos democráticos. Perdón, sí. Porque también es muy importante señalar, ¿cuántas veces se dijo en los medios partidos políticos democráticos? ¿Cuándo hemos dicho nosotros, en nuestros partidos políticos, defendiendo la democracia? Es decir, hay que democratizar los servicios de seguridad, hay que impedir que sirvan para la persecución de los ciudadanos, para el espionaje de los ciudadanos, hay que transformarlo. Ahora estamos tratando de hacerlo. Ahora estamos tratando de hacerlo. A lo mejor hay deficiencias, seguramente hay deficiencias, pero yo estoy seguro, estoy absolutamente seguro, que así como no nos dejamos ganar por la desesperanza cuando los golpes militares uno tras otro amenazaban con derrumbar la Argentina para siempre y pudimos reconstruir la democracia, hoy no nos vamos a dejar ganar por la desesperanza y vamos a reconstruir, vamos a construir un Estado de Derecho con organismos eficientes y democráticos para poder prevenir y castigar el terrorismo. Vamos a un bloque, está Joaquín Morales Solá sin hablar, está Gerardo Sofovich sin hablar, y hay otra mesa sin hablar a la espera. No. Ahora, en el próximo bloque va a estar un poquito más callado, supongo, ¿no? Muy bien. Joaquín Morales Solá. Yo creo que para analizar esto, primero tenemos que decir qué es lo que pasó. Yo creo que este es el atentado, sin duda, más importante contra la colectividad judía desde el Holocausto. Y creo que debe ser el atentado más importante que se ha hecho de cualquier signo en Europa y en América. Por supuesto, las comparaciones no pueden ser exactas porque todavía no hay cifras definitivas, pero creo que estamos, con lo que tenemos, estamos en eso.
Y creo que hay que empezar por preguntarse quién fue y por qué la Argentina. ¿Quién fue? Yo creo que la historia del terrorismo en la Argentina, de nuestro terrorismo, nos indica que no tenemos que buscarle cuatro patas al gato. El terrorismo generalmente viene de donde parece que viene. Entonces creo que estamos ante una nueva ola de terrorismo islámico. Y la otra es ¿por qué en la Argentina? Porque es fácil. Porque es fácil, porque hay un Estado que no existe, porque hay un Estado que hoy está desesperado, desorientado, no sabe qué hacer. El presidente ha recurrido públicamente a los servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, en un acto que lo tenía que hacer, no públicamente, pero lo tenía que hacer porque evidentemente estamos ante un terrorismo internacional. Pero creo que lo que ha fallado acá es precisamente la reacción del Estado. Hablaba recién Corach de los servicios de informaciones. Yo creo que los servicios de informaciones se siguen ocupando de la vida privada de los políticos, de la vida de las personas públicas. Creo que más allá de las personas que están al frente de los servicios de informaciones, que tal vez sean personas democráticas, la estructura de los servicios de informaciones no se ha desmantelado. ¿Cuál es la solución de los servicios de informaciones? Reorientar el trabajo. El terrorismo internacional es una hipótesis de conflicto en este mundo. En los países más serios del mundo tienen dos hipótesis de conflicto: terrorismo internacional y tráfico de drogas. Yo me pregunto quién dio esa orden a los servicios de informaciones de que tenían que trabajar sobre eso. Los servicios de informaciones argentinos no tienen ni siquiera un traductor de iraní y de iraquí. No tienen ni mucho menos hablar de los dialectos que se hablan en esos países. No tienen eso. Si encuentran en un allanamiento un papel en iraní, tienen que mandarlo a Estados Unidos, a Israel, para que le traduzca. Es lamentable que además en esta destrucción, no digo destrucción porque además no es cosa de este gobierno, esto, la falta de existencia del Estado argentino, la necesidad de construir un Estado argentino, viene de muchísimos años en la Argentina. Pero lamento que los dos últimos presidentes, los presidentes democráticos, porque no vamos a analizar la época donde todo era ilegal e ilegítimo, los dos presidentes democráticos hayan depositado el problema de la inflación en dos ministros de Economía y ellos se hayan dedicado a pertenecer a la historia. Que me disculpe el doctor Corach, que es convencional, pero es patético que ante el drama que está viviendo la sociedad argentina todavía sigamos en Santa Fe diciendo yo te doy la reelección, vos dame este punto y dame la coma. Es patético. Ante la necesidad de que la dirigencia política esté, de todos los partidos, esté volcada full time a construir el Estado, que acá, en esto, se ha visto que no existe. Por supuesto que nada de esto garantiza, o podríamos haber tenido alguna pista con la Embajada de Israel, que creo que ha sido un pésimo antecedente para este otro atentado, que no se haya conseguido una sola pista de aquello. Podríamos haber tenido eso, podríamos haber tenido servicios de informaciones reorientados en su trabajo y tal vez el atentado hubiera sucedido lo mismo. El terrorismo es así, pero si el 1% garantizaba, si ese nuevo trabajo garantizaba en un 1% que no iba a haber un nuevo atentado, ese esfuerzo valía la pena. ¿Me permite una interrupción? Sí, vamos a darle entrada a Gerardo porque... La concedo. Pues Gerardo Sofovich le concede a usted un minuto. Dos cosas quiero Márquele, señalar. Gerardo, tiempo, por favor. Muy breves. Primero, después le voy a me contar dice, yo, dice Sí, la Morales concedo. Solá que le parece patético que sesione la Convención Constituyente mientras ocurren estos episodios en el país. Yo lo veo en 1860 y en 1853 diciendo: es patético que sesionen mientras la guerra civil ruge en los campos de batalla y se derrama la sangre de los argentinos. Es patético que estén sesionando después de Pavón o de Cepeda en Santa Fe, como ahora, los convencionales constituyentes. Esto no son dos antinomias. Nosotros estamos dándole al país una nueva constitución, más moderna y más eficiente, aparte
y con todo el dolor que estamos sintiendo por lo que está pasando en el país. ¿Qué tiene que ver en 1860 con el atentado a la embajada? ¿Pero qué tiene que ver? No sé qué es más revela, importante el doctor atentado a la embajada que la guerra civil de Argentina en aquel momento. Que hoy estamos analizándolo y no vamos a con su criterio no habría constitución en el 60. ¿Usted es historiador o es político? ¿Y qué tiene que ver? ¿Que no se puede saber historia y ser político? Sí, pero me parece que está haciendo historia, está haciendo política con la historia. Yo he leído, mire, como sabía que venía... Ya pasó. Un segundo más, un segundo. Como sabía que venía a hablar con Morales Solá, me leí cuidadosamente el artículo de Morales Solá. Y con todo el respeto que sabe que yo le tengo. Ahora bien, Yo le quiero señalar qué desorientados estamos quizás algunos. Pero qué desorientados yo no estoy a cargo de la seguridad en Argentina. No, pero le voy a señalar... Así que no hable de desorientación, Morales Solá dice como uno de los motivos de que haya sido posible el atentado en la Argentina, la política exterior argentina. Dice, se metió en el conflicto del Medio Oriente, hizo esto, hizo lo otro. Te voy a decir una cosa, Perdón. Si su concepto de la Constitución es como su concepto de una interrupción de un minuto... No, estamos pare un perdidos, poco. Y otro periodista muy duro con el gobierno, Eliashev, fíjese lo que dice. No faltaron quienes elucubraron teorías políticas horrendas y sin embargo seductoras. El activismo diplomático argentino, la visita del presidente de Israel, la consecuente frialdad de Siria habrían sembrado las semillas de una conversión de la Argentina en campo de batalla. Arquitectura, dice, conceptual y noble. La postulan quienes patrocinan el neutralismo moral y la inimputabilidad espiritual. Corrámonos al costado, así zafamos. En la misma revista... Necesito 30 segundos para contestarle. En la misma revista. Necesito 30 segundos para contestar sobre la política exterior, nada más. Yo vuelvo el jueves. En la misma revista. Sobre la política exterior. ¿A qué hora me quedo? No, para un poquito. Listo. Yo creo efectivamente que el terrorismo no puede marcar una política exterior. Por favor. Creo que ningún gobierno se puede aislar, ni puede aislar al país, y que tiene que cumplir sus tenemos compromisos. Un gobierno antisemita para que no nos hagan... Déjeme hablar. O no tiene que ir el gobierno... Déjeme hablar. No tiene que haber judíos en el gobierno para que no nos hagan atentados. Déjeme hablar. Lo que digo es que no se puede hacer política exterior como se hace un campeonato de fútbol. Primeros y únicos siempre. El caso del Golfo Pérsico. Se podría haber trabajado una alianza de países latinoamericanos y no ser los primeros ni los únicos. Eso es lo que dice ese artículo. No, porque usted lo ha deformado, lo ha tergiversado. El tema sería no tanto esto, sino que si uno hace una política exterior determinada que puede traer consecuencias, estar preparado para lo que pueda pasar. Ese es el tema, estar preparado para lo que pueda pasar. Argentina es la culpable de No, pero estar preparado. Si usted se mete en el mundo, está preparado para estar en el mundo. Cuando hablamos del tercer mundo, Gerardo, no servía. No, yo voy a hacer una confidencia. Cuando lo invité a Gerardo me dijo, pero voy a tener tiempo para hablar, y me siento un mentiroso a esta altura. Me va a echar la culpa a mí ahora. Por supuesto, naturalmente. Vos definiste bien y creo que es tu intención, por más que estemos de pronto veredas de enfrente, y además dos personas que de esta vereda además compartimos la identidad de judíos, y los dos nos sentimos tocados como argentinos. En que esto iba a ser un debate. Yo para discutir tengo la poco saludable rutina todos los días, 2 veces, a la mañana y a la noche, de enfrentar a Gambini. Y no era mi intención discutir, y de pronto se traduce la discusión. Lo que me gustaría es un cambio de ideas, porque realmente esto no es demagogia, y creo que compartimos esto todos, estamos muy tocados todos. Pero noto, campea en la intervención de Joaquín, una postura ideológica. Deja de hacer ruido con las hojas, por favor, porque además que no me dejaste hablar, me hace ruido mientras yo hablo. Hay que hacer ruido a él, no a él. Ojea cuando hable Joaquín. Está bien. Una postura ideológica que campea en los muy lúcidos, muy admirados editoriales de Joaquín desde hace muchos años, desde hace pocos años, porque Joaquín adquirió un prestigio bien ganado de comentarista político con un equilibrio en cuanto a política que creo que ha perdido en los últimos años. Y dijo algo que es cierto, que este gobierno, para los que creemos en lo que ha hecho este gobierno, ha producido una evolución de este país. Una evolución que lo pone en la mira de otro país. Y que me perdone alguno si repito un concepto, porque somos toda gente que tenemos permanente acceso a los medios de difusión.
y de pronto no podemos inventar para cada situación una definición diferente. Enfrentamos a un país difuso y tenebroso, sin nacionalidad, sin fronteras, y con documentos que son de pronto los tuyos o el duplicado del de él o de la señora, que es el del terrorismo internacional. Se habla de investigación y de culpables, y hablamos de derecho internacional. Y yo le pregunto a vos y a los panelistas, que deben conocer este dato, la eficacia del servicio israelí de inteligencia, el Mossad, que por otro lado, como contracara, el mismo embajador Avirán, en repetidas intervenciones de estos días, en un programa que compartió con la señora Virginia Su, aclaró que no había una eficacia al 100%, que era muy difícil este tipo de investigaciones. ¿Lo recuerda, señora? Sí, pero en la vida nada del 100%. Desde ya, pero ¿usted sabe cómo terminó el episodio del salvaje atentado contra los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich? Con la exterminación uno por uno de los culpables. Pero no hubo extradiciones, no hubo justicia, hubo la justicia a la que exigiríamos, perdón, que exigiríamos, déjeme terminar esto, por favor, que exigiríamos a este gobierno si realmente se pudiera encontrar con tanta velocidad como uno quisiera a los culpables. Hubo la justicia de ir encontrándolos uno por uno y fue un proceso de varios años. Fíjese qué interesante, Sofovich, lo que usted plantea. Efectivamente, la matanza de los atletas de Múnich terminó así. Y nosotros tenemos la enorme suerte de ser un país tan maduro que con 10.000 desaparecidos, y siempre lo repito, nadie se hizo justicia por mano propia. Entonces, con ese plafón, ese país maduro que se remitió a la justicia con el dolor de obediencia debida, punto final, e indulto, nadie se hizo justicia por mano propia. Y con ese plafón admirable, ni siquiera somos capaces de construir un país en donde no ocurren estas cosas. Señora, vamos. Pero señora, no, es que esto no lo decide un gobierno si ocurren o no estas cosas. No estamos haciendo particularmente, como decía Joaquín, un cargo a este gobierno. En algunos puntos sí, pero en general también el gobierno de Alfonsín tuvo. Pero terribles lagunas, acuérdense de Alem 218, esa oficina de seguridad donde estaba el señor Guglielminetti, por ejemplo. Pero también el señor que detuvieron en el Tigre era chofer, si mal no recuerdo, del jefe de la casa militar, del señor Rearte, ¿o no? Sí. Ahora, hace 5 minutos, 6 meses. Es que yo les voy a decir una buena noticia a los porque cuatro. No somos tan maduros en cuanto a inteligencia. Claro, buena noticia. No, una buena noticia. Van a tener otro bloque, pero no ahora. Va a haber un bloque para ellos y ustedes se quedan. Ahora, se preparan a resumir, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Está de acuerdo? Hasta Cora está de acuerdo. A la otra mesa.